El sol caía implacable sobre las tierras áridas de Arizona en aquel verano de 1875. La luz abrasadora atravesaba el cielo sin una sola nube, como si la naturaleza misma castigara con fuego el suelo seco y polvoriento. Las montañas rojizas, majestuosas y silenciosas, se alzaban imponentes en el horizonte como testigos mudos de un mundo que parecía detenido en el tiempo. A sus pies, sin embargo, se tejía una historia llena de dolor, esperanza y valentía. Naitaka caminaba con paso firme, la mirada fija en el sendero polvoriento que serpenteaba entre arbustos y rocas. Era una mujer apache de 30 años, viuda desde hacía poco más de un invierno, y madre decidida de 2 niños. Takishim, un muchacho de 12 años con los ojos oscuros llenos de fuego, y Nalin, su pequeña de 8, curiosa y tierna. Los 3 avanzaban silenciosos, sus rostros curtidos por el sol, marcados por la dureza de la vida y la tristeza reciente que se anidaba en sus almas. Desde que el jefe militar del fuerte cercano había ordenado la ejecución de Tarak, el esposo de Naitaka, acusándolo injustamente de robar ganado a los colonos, sus días se habían tornado una lucha constante por la supervivencia y la justicia. Regresaban de recolectar hierbas medicinales en las colinas, cuando un grito ahogado interrumpió la quietud del desierto. Era Nalin, que señalaba con el dedo tembloroso hacia una figura inerte, semioculta bajo un mezquite raquítico. Naitaka se acercó con cautela, la mano firme sobre el cuchillo que pendía de su cinturón de cuero. Sus ojos negros escrutaron al desconocido, un hombre blanco, vestido con ropas finas pero desgarradas y ensangrentadas, yacía débil, respirando con dificultad bajo el sol abrasador. «Es un Wasichú», murmuró Takishim con desdén, usando la palabra que habían adoptado de sus aliados Yuk para referirse a los hombres blancos. «Déjenlo aquí. Los de su clase no dudarían en hacer lo mismo con nosotros». Naitaka lo observó sin expresar emoción. Reconoció en aquel hombre los rasgos típicos de los ganaderos ricos que poco a poco invadían el territorio apache. Las botas de cuero fino, un reloj de oro asomando en su bolsillo, la elaborada hebilla del cinturón. «Madre», insistió Takishim con rabia contenida, «¿por qué habríamos de ayudarlo? Podría ser amigo de quienes mataron a padre». Nalin se acercó con timidez y tocó la frente ardiente del desconocido. «Está muy caliente, madre», dijo con la inocencia de un niño. «Como cuando tú tuviste fiebre la luna pasada». El hombre abrió los ojos por un instante, revelando un azul intenso que contrastaba con el tono bronceado de su piel, y murmuró algo ininteligible antes de caer nuevamente en la inconsciencia. Naitaka reconoció en su respiración entrecortada y las manchas de sangre seca en su costado el signo inconfundible de un hombre al borde de la muerte. «Los espíritus lo han puesto en nuestro camino», dijo finalmente, con voz firme pero suave. «No es nuestro lugar decidir quién merece vivir o morir. Si lo dejamos, los coyotes se encargarán de él antes del anochecer». Con un gesto decidido, indicó a Takishim que ayudara a cargar al desconocido. El muchacho lo hizo a regañadientes, mientras Nalin recogía el sombrero polvoriento del hombre y lo miraba con curiosidad infantil. Juntos improvisaron una camilla con ramas de mezquite y la manta que Naitaka llevaba sobre los hombros. El sol comenzaba a descender cuando emprendieron el camino hacia su modesta cabaña, oculta en un pequeño valle entre 2 colinas rocosas, lejos de los asentamientos blancos y de la reservación donde el gobierno había confinado a la mayoría de su gente. «Los ancianos dicen que salvar a un enemigo es como criar a un coyote», musitó Takishim mientras caminaban. «Por más bien que lo trates, algún día se volverá contra ti». Naitaka guardó silencio,
Sus ojos se perdieron en el horizonte donde el sol comenzaba a fundirse con las montañas. Tu padre decía que la verdadera fortaleza no está en cuántos enemigos mates, sino en cuántas vidas tengas el valor de salvar, replicó con voz tenue, como si las palabras vinieran desde el pasado. Además, todavía no sabemos si este hombre es un enemigo. La cabaña, construida con troncos y adobe, era un refugio solitario rodeado de pinos piñoneros, símbolo del frágil equilibrio entre las tradiciones de su pueblo y la adaptación a los tiempos cambiantes. Dentro, sobre un catre improvisado, yacía el desconocido herido. Naitaka examinaba la herida de bala que atravesaba su costado derecho. La bala salió limpia, susurró en apache mientras limpiaba la herida con salvia y corteza de sauce. El hombre se estremeció pero no despertó. Su rostro anguloso, la barba descuidada y una cicatriz cruzando la ceja izquierda mostraban a un hombre acostumbrado a la dureza, pero vulnerable ahora en su inconsciencia. Takishim entró cargando un cubo de agua fresca del arroyo cercano. «He revisado sus pertenencias, madre», dijo con recelo. «Lleva mucho dinero, un reloj de oro y esto». Extendió una cartera de cuero fino que contenía documentos y una fotografía descolorida de una mujer elegante con 2 niños pequeños. «Se llama Ethan Blackwood», continuó. «Es dueño del rancho Águila Plateada en el Valle de San Miguel». Naitaka sintió que el corazón se le encogía. El rancho Águila Plateada era conocido entre su gente, no por su hospitalidad, sino por la violencia y los enfrentamientos con los apaches. «¿No es el hombre que intentó comprar estas tierras el invierno pasado?», preguntó Nalin. «El que envió a esos hombres que amenazaron a la abuela Liluye». Naitaka asintió lentamente. Su pequeño terreno era uno de los pocos que quedaban fuera de la reservación gracias a un antiguo tratado firmado por su suegro con el ejército. Ethan Blackwood había intentado comprarlo varias veces, primero con dinero, luego con amenazas veladas. «Deberíamos dejarlo morir», exclamó Takishim, furioso. «Mejor entregarlo a los cuchillos rojos. He oído que también tienen cuentas pendientes con él». La voz de Naitaka cortó el aire con la fuerza de un látigo. «No hablarás así en esta casa. Ninguna muerte traerá de vuelta a tu padre. Manchar nuestras manos con sangre solo complacería a quienes nos llaman salvajes». El silencio cayó pesado, solo roto por el viento que soplaba entre los pinos, anunciando la tormenta que se avecinaba. La fiebre del hombre aumentaba y su frente ardía como las brasas del fuego en el centro de la cabaña. Naitaka preparó un cataplasma y lo aplicó con delicadeza. El hombre empezó a murmurar palabras incoherentes mientras Takishim observaba con mezcla de rabia y curiosidad. Cuando Ethan abrió los ojos, sus miradas se cruzaron. «¿Dónde estoy? ¿Quién eres?», preguntó con voz débil. «Mi nombre es Naitaka», respondió ella en inglés con un ligero acento. «Estás en mi casa. Te encontramos hace 3 días, herido y con fiebre». Takishim entró con un conejo recién cazado, su rostro endurecido. «Sabemos quién eres, Blackwood», dijo. «¿Qué hacías solo en nuestras tierras?». Ethan explicó que fue emboscado por hombres enviados por su socio, Hammond, con quien tenía disputas. La tensión crecía en la habitación. Blackwood y Takishim recordaban a sus padres, muertos en luchas que parecían interminables. Los días siguientes trajeron noticias inquietantes. Hammond y sus matones se acercaban, armados y decididos a recuperar documentos y tierras. Naitaka, con voz firme, les exigió que se marcharan. «Esta tierra nos pertenece por derecho de sangre y por la palabra escrita», dijo. «Tenemos documentos legales». Hammond se burló,
pero la firmeza de Naitaka y la presencia de Blackwood y sus hijos mostraban que no huirían. Una estrategia se tejía en el valle: señales de humo, trampas sonoras, espejos para simular rifles bajo el sol. La emboscada sería no solo física, sino un mensaje claro. Esta tierra se defendería con convicción. Cuando Hammond llegó con 6 hombres, la tensión era máxima. Pero la sorpresa fueron los jinetes federales, acompañados por guerreros apaches y oficiales, que llegaron con un mensaje. El juez federal quería la presencia de Blackwood para un juicio. La justicia empezaba a despertar. En Santa Fe, el caso contra Hammond por conspiración, asesinato e invasión de tierras protegidas se convirtió en un símbolo. Blackwood y Naitaka presentaron pruebas, testimonios indígenas y documentos legales. El veredicto fue unánime: culpable. Una victoria que no solo reparaba heridas, sino que abría el camino para futuros derechos indígenas. 3 años después, la escuela Águila Plateada florecía, enseñando a niños indígenas y colonos juntos. Naitaka, Blackwood y sus hijos lideraban una comunidad que desafiaba prejuicios y construía un futuro diferente. Una alianza improbable pero poderosa. Esta es una historia de lucha, perdón y esperanza, de cómo 2 mundos distintos pueden unirse para forjar un camino nuevo. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle like, suscribirte y comentar cuál fue tu momento favorito. Comparte para que más personas conozcan esta historia que nos recuerda que el cambio siempre empieza con valentía. Hasta la próxima.